El combustible llegó a más de 140 lempiras, la gasolina súper en junio del 2022. Y claro, por las buenas iniciativas que tuvo el gobierno anterior, pudo disminuir enormemente ese impacto, primero eliminando de manera parcial el impuesto a los combustibles, que fueron 10 lempiras, y dando un fuerte subsidio cuando se fue dando los incrementos. Un episodio más de La Guillotina. Hoy tenemos este tema muy importante que es un mundo conectado, crisis global, impacto local. Bienvenidos a este espacio de La Guillotina para analizar con claridad, sin vueltas, con responsabilidad, los temas que impactan la vida de nuestro pueblo. Hay un tema que todos queremos y escuchamos en las noticias, pero queremos que alguien con expertise y con capacidad nos pueda ayudar a que dislucidemos este tema. Vivimos en un mundo conectado. Lo que ocurre a miles de kilómetros en regiones como el Medio Oriente, terminan afectándonos directamente el bolsillo de nosotros, de todas las familias hondureñas. El precio de los combustibles, el costo de la comida, la falta de oportunidades, todo está interrelacionado. Por eso hoy, junto a un gran amigo como es Ismael, un economista de una gran capacidad y que le guardo mucho aprecio, he estado muy pendiente siempre de sus comparecencias, sus reflexiones. Me gusta su forma de abordar un tema tan complejo como es la economía, pero que él habla de forma entendible para el pueblo. Por eso le dije que pudiéramos tener este diálogo, esta plática en La Guillotina. Así que será Ismael el que nos va a ayudar a aclarar muchos de los temas. Y quiero decirlo que vamos a empezar de lo general, que es lo más complejo, es decir, desde la geopolítica. Y aquí le tengo yo unas reflexiones, porque vamos a venir desde lo grandote, desde el globo hacia Honduras. Desde la geopolítica, la guerra de la economía global, las tres preguntas que vamos a pedirnos que nos vayas ayudando y vamos dialogando. ¿Cómo impacta el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán en nuestro país? ¿Qué puede pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar? Estamos entrando en una etapa, ¿tú crees, de mayor inestabilidad? ¿Vamos a ir a una situación más difícil? Pues bienvenidos a dialogar aquí en La Guillotina, Ismael. No, muchas gracias, Russell, y realmente es un placer estar con usted, con su audiencia y conversar un tema de suma importancia y que hoy por hoy nos está no solo llamando la atención, sino nos está tocando lo más sensible del hogar, que es el bolsillo, y es donde la economía toma también cierta relevancia. Sin embargo, la realidad también nos extrapola, nos lleva a esas situaciones internacionales, los diferentes intereses que se mueven en estos conflictos y que últimamente pues vivimos en un mundo de incertidumbre y por ende planificar, poder proyectar, poder tener respuestas a futuro cada vez se vuelve más difícil. Es decir, la certeza que se tenía hace un par de décadas con la tercera ola de la democratización, cuando salimos de conflictos o dictaduras militares, o el tema de pues el déficit democrático, y que hubo cierta estabilidad, entonces podíamos soñar con la planificación. Es más, si nos vamos al tema regional, la Comisión Económica para América Latina fue uno de sus grandes temas, la planificación estratégica, y donde Honduras, pues en los 70 hasta construyó diferentes instituciones con sus planes de desarrollo, a pesar de los grandes temas internos de golpes militares, las juntas militares, pero aún así había cierta proyección. Ahora entramos a algo que le llaman un mundo postliberal, con todas estas derivaciones de populismo, de gobiernos iliberales, que desde los 90, en el 2000 ya se comenzaba a hablar de eso, de esta era postliberal, es decir, todo lo que conocemos como república, derechos humanos, se ha ido deteriorando. Entonces, hoy por hoy está ya la guerra
Irán, Estados Unidos e Israel y también impacta en todo el Medio Oriente, Líbano, Arabia Saudita, Irak, etcétera, y por ende estamos hablando de que el conflicto tan lejano, pero a la vez el impacto es cercano. Entonces, gracias nuevamente por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuche y bueno, vamos a darle. Sí, claro, este es precisamente una de las formas como nosotros estamos comunicándonos ahora a través de estos podcasts y eso es uno de los temas que cuando la gente se conecta, algunos lo utilizan cuando van en los vehículos, me decían otros lo miran cuando ellos quieren, se conectan y por eso los horarios son diversos. Quería que reflexionáramos esta parte, que yo lo voy a decir así de forma entendible. Hace poco mi madre estaba interna en un hospital y teníamos una muchacha que estaba muy pendiente de ella y me dice, mire, desde que dicen que volvieron a aumentar la situación del petróleo, me dice, aquí afuera, me dice, valía una comida, me costaba 105 lempiras, me dice, una burrita, una comida. El lunes que vine, eso fue el sábado, me dice, cuando me fui, el lunes que viene vale 130, le aumentaron 25 lempiras de un solo. Entonces le digo, bueno, esos son los efectos del aumento del petróleo que tuvo ese día lunes. Entonces yo quiero que tú, eso que acabo de decir, que de un solo lo siente la gente, ¿cómo es que lo dicen en esta conexión de aquella guerra que está largo, que es un conflicto en Irán y que pasa por el estrecho de Hormuz y todo eso que pasa ahí, cómo pega en el bolsillo de la gente? Bueno, sería bueno como hablar de un caso también muy cercano, pero a la vez lo hemos casi olvidado, que es la guerra de Ucrania y Rusia. En el año 2022, pues Honduras también sufrió un fuerte impacto. Recordemos que en ese entonces el combustible llegó a más de 140 lempiras, la gasolina súper en junio del 2022. Y claro, por las buenas iniciativas que tuvo el gobierno anterior, pudo disminuir enormemente ese impacto, primero eliminando de manera parcial el impuesto a los combustibles, que fueron 10 lempiras, y dando un fuerte subsidio cuando se fue dando los incrementos. Pero no solo fue el petróleo por el conflicto, sino también se encareció el tema logístico del transporte marítimo, es decir, por el conflicto en ciertas partes del mundo se vio disminuido y por ende se encarece el transporte marítimo. Y luego también Ucrania era de los principales productores de fertilizantes, de la agroindustria, etc. Entonces, todo eso lo vemos lejano, como se está hablando el día de hoy. Y igual pasa con este conflicto de Irán, que está en el Medio Oriente, pero impacta de manera mayor porque estamos hablando de una región que produce el 20% del petróleo a nivel mundial. Está Arabia Saudita, que es el segundo productor, luego de Estados Unidos. Está entre el quinto y sexto Irán, Irak, Emiratos Árabes. Y que, como usted bien menciona, bueno, el estrecho de Hormuz, que la gente debe ponerlo, la similitud como el canal de Panamá, que pasa de la costa atlántica a la costa del Pacífico o viceversa, ciertos productos, en este caso es más el petróleo, porque estamos hablando del 20% de lo que se produce, y cuando se bloquea, entonces las personas o los países pues ya comienzan a sentir escasez, y la escasez lo que produce es encarecer ese bien. Por eso, para entender el incremento del petróleo es no solo la producción, porque también el conflicto bélico ha destruido cierta infraestructura, refinería, productora, entonces se produce menos, y luego pues el transporte. Entonces estamos teniendo ese incremento de precios por esa reducción de oferta, como diríamos, de manera economista, pero a la vez, como somos un país netamente importadores de estos combustibles, el país importa más de 2.500 millones de dólares
en gasolina super, en gasolina regular, en búnker, que es el tercero, en diésel, en querosén, en gas LP los lubricantes de los vehículos y otros. Entonces, como somos netamente importadores, de manera automática vemos ese incremento, tanto en el Medio Oriente, por lo que ya he explicado, y se incrementa entonces a 90, ha llegado a 100, por el anuncio de Trump en estos días disminuyó $10 el barril de petróleo, pero se sigue manteniendo por encima de los $80 el barril. Y claro, si compramos caro un producto que somos netamente importadores, que lo necesitamos sí o sí, pues ese precio lo trasladamos a la bomba, al combustible, al costo de transporte, etcétera, etcétera. Por eso estamos viendo con preocupación este conflicto, porque también vemos que aunque se hable de que puede minimizarse con ciertas negociaciones, el problema es que no podemos proyectar el día, la hora de cuando termina. Volvemos a Ucrania, Rusia. Todos pensábamos que eso iba a ser, sobre todo por todo este imaginario de que Rusia mantiene aquellos grandes ejércitos, tecnología, pero lleva 4 años y uno viendo las comparaciones, población, territorio, inversión, pues uno pensaba que Ucrania no iba a resistir tanto. Sí, es que hay una reflexión que tenemos que efectuar para el contexto de que yo creo que algunas de estas potencias subestiman, diría yo, la capacidad de resistencia de los pueblos. Digamos, allá hay una resistencia fuerte del pueblo de Ucrania, ha habido una solidaridad también, y allá está el conflicto Rusia-Ucrania, y hay una situación que todavía no parece que está rápido la etapa final, el acuerdo final. Y en este caso, el que estamos viviendo ahorita, yo creo que Trump pensó porque lo armó un domingo, se sentó en su centro de operaciones, puso la pantalla, y él creía que era similar al secuestro que hizo del presidente Maduro en Venezuela. Entonces él dijo, lo miro aquí en las pantallas, me lo traen y se arregló. Entonces miro el bombardeo y yo pienso que esto va a durar, y como en el primer bombardeo muere el líder de Irán. Entonces dice, al terminar el liderazgo esto se termina y yo estoy arreglado. Y esto parece que también no es una cosa que van a lograr tan rápidamente, porque hay un pueblo que está resistiendo. Y ahí es donde viene la pregunta también que siempre nos hacemos y uno reflexiona desde la visión política de los pueblos, ¿de dónde van a recuperar toda esta cantidad de recursos que se está gastando en la guerra? Porque Estados Unidos gasta millones, y cada vez que destruyen y cae uno de estas aeronaves tan caras, cada vez parece que los drones de Irán son más baratos, pero que las aeronaves de ellos son más caros. Aquel grandote que andaban, el de la naval, que se llaman, donde despegan los aviones, los transportadores, ¿va? Sí. Que es aquel grande. Cada vez que le destruyen una de estas cosas es una cantidad, pero muy grande, de millones que salen de presupuesto de Estados Unidos y de los contribuyentes del pueblo norteamericano. Entonces, ¿de dónde en la economía hace ese giro para retornar? Bueno, aquí hay algo importante de la economía de la guerra, que es un ecosistema, podríamos decirlo, que de una u otra manera, por eso hay guerras constantes para sostener el poder militar, para invertir, entre comillas, en tecnología, en armamento o en nuevas investigaciones, lo que se hablaba del tema nuclear, por ejemplo. Pero toda esta economía se mantiene sobre la base del consumo, como sucede en economía. Es decir, si no hay guerra, si no hay conflicto, ¿de qué sirve tener un inventario de tanto? Tiene que probarlo. Tiene que utilizarlo. Entonces es como producir arroz. Si nadie consume arroz, ¿para qué voy a estar produciendo arroz? Y puede agarrar cualquier producto. Claro, estamos hablando de manera muy sencilla, pero también eso significa que Estados Unidos
busca de una u otra manera, de manera hegemónica, pues instalarse en diferentes regiones. Porque aunque se hable de un mundo multipolar, cuando uno ve las cifras, volvemos, de gasto militar, Producto Interno Bruto, inversiones, es Estados Unidos y China. Cuando uno mira las cifras de Rusia, se acerca a Alemania, Japón, pero estos países tienen un tercio, un cuarto, un quinto de lo que maneja un PIB de Estados Unidos o un PIB de China. Y que entonces Estados Unidos lo que intenta provocar no solo un tema económico, sino geopolítico, de poder controlar ciertas áreas. Y que lastimosamente o de manera descarada lo ha mencionado o lo mencionó con Maduro, que lo que le importaba era el petróleo. Igual con Irán, lo que le importaba es el petróleo, y que no existe otro interés sino el tema económico. Claro, aquí hubo repercusiones como en la caída de bolsa de valores, el estrecho de Hormuz cerrado, pero a su vez Irak, que exporta, Arabia Saudita, que exporta grandes cantidades de petróleo, que se los compra China, se los compra India y otros países del sudoeste asiático, está pagando con yenes. Y eso hace que el dólar como moneda hegemónica pues vaya perdiendo esa transacción, y que posiblemente Trump vea como también otros posibles impactos, como que se fortalezca el BRICS, que ya no sea la moneda de cambio el dólar, sino que vaya perdiendo pues su importancia. Entonces todas estas cosas se van uniendo, se van analizando, y por eso creo que Trump le dio 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. Ahora le da 5 días porque supuestamente está avanzando las negociaciones de manera exitosa, pero no es así, sino que Estados Unidos, pues en malos cálculos, no ve ciertas ganancias o posibilidades de beneficio. Aunque puede seguir imprimiendo dinero, porque eso es lo que hace Estados Unidos, que con su Reserva Federal es ahí donde responde su pregunta, bueno, cómo se financia el endeudamiento, y colocarle a estos países un sinnúmero de proyectos. Y claro, esto fortalece su economía. Y hay que traer lo que se publicó hace algunos meses, que es la estrategia de seguridad de Estados Unidos, donde claramente dice que son 3 vías de imposición: la económica, lo de la seguridad y, bueno, todo el tema de tener la mayor cantidad de medios de producción o productos a favorecer la competencia de Estados Unidos. Y es así que la guerra, pues, carbura, ya hablando de combustibles, aún más esa rueda de la actividad económica, específicamente de Estados Unidos, y de sus diferentes aportaciones que hacen los estadounidenses al fisco. Yo creo que aquí entra una parte que es oportuno explicarla suavemente a la audiencia, que es este caso del BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, basado a aquella visión que ha impulsado también China, que es el de la multipolaridad. Planteaban que era importante que ya las transacciones se hicieran no solamente en el dólar, sino que había que salirse de la hegemonía de las transacciones del petróleo en dólar y de las transacciones entre países con el dólar. Porque ahí hay una parte de cómo financian la economía, ¿va? Porque ellos, su moneda es la moneda del mundo. Entonces, todos los negocios se hacen con la moneda de ellos, están ganando sin tener nada que ver con el negocio. Nada tiene que ver. Cuando le vende petróleo Irán a India, nada tiene que ver con Estados Unidos, pero ganan porque usan el dólar. O cuando le vende Irán a China, nada tiene que ver, es la economía de China, es el pueblo chino pagando el petróleo que están usando, y Irán con su petróleo que le pertenece a ellos, pero estaba ganando Estados Unidos porque utilizaban el dólar. Entonces se dio esa decisión y ahora están utilizando las monedas propias de esas naciones. Eso es parte de lo que se está dando en esta multipolaridad, de ir saliendo de la hegemonía de un solo hegemón, que era la potencia de Estados Unidos. Y por supuesto, entonces están estas, digamos, en varias regiones del mundo instaladas
guerras, ¿verdad? Son locales, pero tienen impacto mundial. Y ahí es donde me gusta siempre, que es un esfuerzo y por eso yo siempre he admirado la capacidad tuya, Ismael, de un tema complejo como la economía, hablarla fácil para la sociedad. Es lo que tratamos nosotros los políticos de explicar cómo una cosa que es intangible, que es la construcción de políticas públicas, después impacten en la gente. Entonces, hablándolo sencillo para nuestras familias hondureñas, cuando nosotros estábamos en el periodo que gobernamos, los 4 años anteriores con el Partido Libre, cuando se dio el iniciamos y empezó la guerra Ucrania-Rusia. Y nos decían, hay que tomar medidas. Tomamos medidas. El subsidio de los combustibles, lo aprobamos en el Congreso. Lo de la ENE, que le dijimos a los que consuman menos kilowatt, nosotros le vamos a que le salga cero, que no pague la energía. Que alguna gente no le entendía, porque eso es dejarle el dinero en la bolsa. Hoy, una familia, anduve recientemente en la zona de Guaymaca, en la montaña, el caserío de La Nava, una familia que antes no pagaba nada, porque le salía 600 lempiras, digamos, del recibo, hoy le sale 1.200 y tiene que pagarlo, porque si no, le quitan la energía. Entonces, ese dinero que antes le quedaba en la bolsa y que iba a comprar al mercado y que por supuesto le significaba 600 lempiras en provisión, hoy va a la bolsa de la Caja Única del Estado. Entonces, ¿cómo eso de que deberían de tomar medidas, en este caso, los del Partido Nacional, que son los que están ahorita en este periodo, que impacten a favor del pueblo? Y eso no miramos, no escucho, no he visto en ninguno de los foros ni ningún planteamiento de políticas públicas. Bueno, más bien están con un tema distractor, con un tema político, sin sentido, el juicio contra Marlon Ochoa, una discusión política que es intrascendente, porque ya están ellos en el gobierno, ya ellos ahorita están. Uno de político, Ismael, le pide al pueblo que le dé el mandato para dar resultados. El político debe entender que cuando lo llevan a ese puesto es para dar resultados, para tomar decisiones. Pero estos tienen el poder y ahorita y no hay que hacer y están en un tema para mí meramente distractor de estar hablando de este juicio político. Pero bueno, volviendo al tema de la economía, ¿qué reflexionas que deberían de tomar como medidas económicas que tengan impacto directo en el bolsillo del pueblo? Bueno, creo que dejó un buen parámetro Libertad y Refundación en el gobierno anterior de medidas inmediatas. Como hemos mencionado, una de ellas fue el reducir desde el Congreso Nacional el impuesto, aprobar subsidios, y que de una u otra manera el Partido Nacional está haciendo lo mismo, porque hay que contener enormemente esta alza de precios. Y es aquí donde las familias ya comienzan a sentir esto que volvemos tan lejano en el Medio Oriente, pero como somos un país que importa todos los combustibles, el 80% viene de Estados Unidos, el 10% de Bahamas, que tiene una fortaleza ahí de atracción de petróleo y lo distribuye en el Caribe y Centroamérica, y otro porcentaje de Centroamérica, El Salvador y Guatemala. Entonces, como también está en dólares, recordemos que el tipo de cambio ha ido avanzando. Ya estamos a 26.60, $1 por lempiras, y que esto también va golpeando de una u otra manera el bolsillo de las personas, porque se encarece lo que se importa y se habla de que el 60% de la canasta básica, porque importamos, aunque no creemos, frijoles, maíz, carnes, verduras, granos básicos, y que como al final hacemos la transacción que hemos hablado en dólares, el tipo de cambio pues encarece. Y a mí me gusta ponerlo de manera sencilla. Si un amigo que vende cebollas en el mercado, en el mayoreo, él si vendía el saco de cebollas a $100 hace 2-3 años que estaba a 25, eran 2.500, pero ahora que está a 26.60, pues ese mismo saco de cebolla, aunque cueste lo mismo los $100, pero ya quien la importa o el hogar o el mercadito, etcétera, paga 2.000
660. Entonces, luego es trasladado al consumidor final. Pero en el caso del petróleo o de los derivados del petróleo, los combustibles, como hemos estado hablando, no solo son del consumo directo de las familias en el tener en un vehículo o el transporte, si toma un colectivo, ya se habla de revisar la factura o la tarifa, perdón, de la carga de transporte, ya anunciaron, el bus interurbano ya anuncia también revisión, entonces eso es de manera directa. Y luego, como son bienes, como los granos básicos, en un centro de producción como Olancho, frijoles, y tiene que llevar esos frijoles al punto de consumo que puede ser Tegucigalpa o El Paraíso o la zona de Occidente, se transporta en carretera y ese combustible que le echa al carro, al camión, a la arrastra, aparte que si revisan lo de la tarifa, pues ese es un costo más. Y luego el costo de los combustibles, entonces ya esa carga de frijoles ya no le cuesta lo mismo que costaba hace 2 semanas porque el combustible pues se ha encarecido. Ahí es donde vemos reflejado enormemente, primero, la ineficiencia del gobierno de tener propuestas y poder reducir ese impacto. Y luego, de manera directa, pues nuestro bolsillo. Porque los salarios no crecen, nuestros ingresos no crecen igual que los precios de la canasta básica. Ni siquiera hemos podido en este nuevo gobierno, y digo podido en tema de Estado, fijar o darle el incremento o el ajuste del salario mínimo. Sigue la discusión del salario mínimo. Los empresarios quieren dar 2%. Las centrales obreras hablan de 5% porque fue el dato de la inflación del 2025, que por eso no es un incremento al salario mínimo. Es realmente un ajuste porque ya se perdió ese poder de compra con la inflación, con el crecimiento de precios. Entonces, ni siquiera los salarios hemos podido o han podido negociar en este gobierno, y no digamos con la escalada de precios que estamos teniendo, que ya se habla más caro el queso, se habla de más cara las verduras, zanahorias, cebollas, que han tenido un incremento hasta el 50%, es decir, una libra 15 ahora vale 20, valía 10, ahora vale 20. Entonces, ahí es donde el hogar dice, bueno, ¿qué está sucediendo con esta guerra, con este incremento de precios? Y no estamos teniendo las respuestas, primero del corto plazo y luego del largo plazo, porque yo sí creo que el subsidio soluciona en el corto plazo, pero no puede ser una política pública, porque debemos de resolver los problemas estructurales. Por ejemplo, si nos vamos al tema del transporte, ¿por qué se ha disparado la importación de vehículos? Porque nosotros como país, sobre todo las grandes ciudades, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, no hemos encontrado una respuesta contundente al transporte público en calidad, en precio, en rutas, en inseguridad, que ese es el de los principales factores que hacen que una familia decida comprarse un vehículo, por la inseguridad de estar siendo asaltados en un rapidito, en un colectivo, y si ya sus hijos está mayor, si lo envía a la universidad le da el temor que lo vayan a matar por un teléfono. Entonces, mira, voy a hacer el esfuerzo, te voy a comprar un vehículo y bueno, ese es todo el círculo vicioso que hemos caído. Entonces sí debemos de tener o intentar resolver estos problemas estructurales, como por ejemplo el transporte público, o si estamos hablando de guerras y, como mencioné al inicio, de los precios promedio que se va ajustando conforme vaya pasando el tiempo de la guerra, cómo nosotros podemos avisorar ciertos problemas y hacer contratos de compra anticipada de combustible de 90 días, o lo que hacen diversos países, que Honduras, que tiene una ley de combustibles que la reserva tiene que ser de 8 días, antes era de 15. Entonces, esos 15 días posiblemente funcionaban como amortiguar un alza inmediata como lo que estamos teniendo. Entonces, ¿por qué no dejar 30 días que sobre todo los privados que tienen la capacidad instalada de esta importación y de almacenaje, como que la vinculación público-privada pues exija, sobre todo desde el Estado,
tener ya no 8, sino retornar a 15 y posiblemente con un mundo de incertidumbre como estamos viviendo actualmente y de conflicto, extenderlo a 30. Entonces son soluciones, unas a corto plazo, como seguir reduciendo el impuesto, o también de resolver los grandes problemas estructurales como el abastecimiento, las proyecciones de compra futuro de combustible, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo que aquí hay un punto de fondo. No podemos seguir siendo una economía que solo reacciona. Tenemos que construir una economía que resista. Y aquí, en el tema del transporte de masas, transporte en las grandes ciudades, no podemos seguir cargándonos de autobuses, de busitos chiquitos, de taxis, de Uber, de todo, porque todo lo pagamos todos, entre todos. La gente no ha logrado comprender que eso nos encarece y nos quita calidad de vida a todos. Porque si logramos tener lo que tienen las ciudades que van, los estados que van teniendo una visión de desarrollo, Guatemala y a México lo tienen, que son metros. O sea, Colombia, están orgullosos de los colombianos de su metro Bogotá. Y ya cuando empiezas a tener metro, entonces se llama transporte de masas, donde puede transportarse en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Danlí, todas estas ciudades, metros donde pueden moverse diariamente 200,000, 300,000 personas. Son 200,000 vehículos que ya no salen a la carretera. Son personas que dicen, bueno, en vez de gastar mis 150,000 o 200,000 lempiras en un vehículo, lo tengo para otra necesidad, resuelven su problema de vivienda, mejoran su calidad de vida y no lo compran en un vehículo. ¿Por qué? Porque el metro es puntual, porque los horarios son adecuados, porque son seguros. Las rutas. La ruta, y después vienen otras alternativas. Por ejemplo, ya en México tienen, además del metro, tienen las rutas de buses y después vienen los buses para estudiantes, que es una buena idea. Cuando las cosas se están haciendo, también hay que hablarlas. Por ejemplo, lo que está haciendo ODIR, de ponerle buses a los estudiantes de la universidad, hay que destacarlo. Sí, totalmente. Yo estudié en la Autónoma. ¿Tú estudiaste en la Autónoma? Sí. Bueno, vos sabés lo que era, cómo íbamos en esos buses y toda esa situación y complejidad. Y ahora que un estudiante tenga la oportunidad de ir en un autobús a la universidad, que vaya seguro, porque el bus va con policías, y además tenga la posibilidad que en la universidad, después de salir de clases, se siente a comer. Yo te diría una cosa, yo pasaría en la universidad sacando maestría, doctorado, porque ya tenés gran parte de tus necesidades satisfechas, tener el transporte y tener la comida. Entonces, nosotros tenemos que ir a esa visión. La economía, nosotros tenemos que ir a transporte de masas, al metro. Cuando aquí en la capital hablamos en aquel momento con Aldana, el alcalde, le decía, ese es un tema que debe de ver, la solución de un problema de la ciudadanía en el transporte de masas. Debería ir a Guatemala. Guatemala lo tiene. Hay que implementarlo. En Dominicana lo tienen. Yo estuve allá en Dominicana, en el exilio, y Dominicana tiene su metro. Incluso es del municipio. Es de la ciudadanía, pues de la corporación municipal. Pero aquí todo se lo hemos entregado a los privados. Los privados todos lo miran. Bueno, estaban peleando porque pusieron buses por la universidad. Sí. Porque todo disminuye el... Pero ellos miran su bolsa, no miran el derecho de los demás. El beneficio. ¿De acuerdo? Mira, tenía... No, y como hablábamos antes de comenzar, el tema de cómo una economía puede satisfacer internamente la mayoría de esas necesidades. Poníamos a ver el ejemplo de Brasil, de cómo es una potencia, sobre todo porque se ha preocupado del mercado interno. Claro, hay toda esta teoría de la competitividad, competencia, ventajas comparativas de que exportamos en lo que somos competitivos, como el café, banano, e importamos lo que no producimos. En este caso, nuevamente en el petróleo, tecnología, maquinaria, pero sí hemos descuidado enormemente soluciones internas como las que estamos hablando actualmente, y pareciera que le damos mucha larga a esas, porque son soluciones, claro, no me gusta usar voluntad política porque no debe existir, porque al final si el mandato es para gobernar,
no tenemos que esperar que la clase política una decisión, sino solventar resultados. Que yo por eso en estos días que estuve en un foro, yo decía, si este gobierno se descuida en este tema de los combustibles y las repercusiones, el impacto en la canasta básica, ver los ciudadanos y ciudadanas disminuido su poder de compra, se pierde calidad de vida porque terminamos decidiendo si comemos carne o nos pasamos a los menudos, menos arroz, menos turismo, porque al final también es el ocio es necesario, pero ya no podemos ir al cine porque, bueno, se incrementó lo básico. Pero si este gobierno se sigue descuidando, no solo marzo, porque esto se va a alcanzar a abril, va a llegar a impopularidad en el primer año de manera inmediata. Ismael, pero ahí metiste un tema que creo que antes de hablar del desgaste, que es un desgaste casi natural también. Y de llegada, porque llegaron con ilegitimidad. Un tema que metiste que me parece que la audiencia tiene que lograrlo comprender, que es injusto, hay un concepto también de justicia en la economía. Es injusto el enriquecimiento únicamente por una situación meramente especulativa, porque ellos compraron abastecieron sus tanques, digamos, de combustible a un precio bajo, barato, y ya tenían rentabilidad cuando lo vendían, para decirlo de una forma, 90. Y que de un solo le pasen a 110, están teniendo un enriquecimiento injusto y castigando al pueblo. Por eso tú planteas que debería tomarse como una medida bloques de tiempo, como medidas de amortiguamiento, porque si usted lo compró a usted tiene que tener este nivel de rentabilidad y con esto ya tiene usted asegurado su margen de utilidad justo. Pero cuando usted lo deja, que usted cierra la llave y dice voy a esperar lo que estaba reportando el otro día la ciudadanía, que iban un domingo y le decían no hay, porque están esperando venderlo caro ya el lunes. O sea, eso no debería de suscitarse y me parece que esa es una decisión que debe tomarse del Estado. Porque aquí sí llega la pregunta que quería que también reflexionáramos un poco. Desde tu visión, ¿cuál es la principal debilidad de nuestra economía? ¿Por qué cuesta generar oportunidades para nuestros jóvenes? Yo siempre he estado pensando desde mi rol en la política, al servicio del pueblo, cómo poder generar empleo para la juventud. Me interesa mucho y he tenido yo una visión de que Honduras, su desarrollo pasa por impulsar mucho el campo, a la agroindustria, porque creo que allí tenemos una gran oportunidad de generarle trabajo a la gente, generamos alimentos, evitamos, digo, si nosotros estamos aquí, ¿por qué tenemos que pagar tanto en importar aguacate? ¿Por qué tenemos que pagar tanto en importar frijoles? ¿Por qué tenemos que pagar tanto en importar verduras? ¿Por qué no podemos producir la suficiente carne en el ganado, cerdos y todo esto que nos puede permitir abaratar nuestros costos al tener nuestra soberanía alimentaria? Y además generar empleo, generar oportunidades. Y eso genera un ciclo virtuoso de la economía, porque aquí mismo se va abasteciendo. Y sin lugar a dudas que también tiene que ser la otra visión, que es las oportunidades con la tecnología. Los jóvenes en las ciudades inteligentes, los jóvenes produciendo inteligencia artificial, software y todo lo que están ya realizando jóvenes en Sudamérica, en Argentina, Uruguay y en otros países donde ya están produciendo programas de inteligencia. Pues. Y nosotros podemos empezar en donde tenemos condiciones, digo, en el campo, agroindustria, empezar en los técnicos, empezar en los generando esos crecimientos, ese desarrollo, y después ir hacia las grandes zonas urbanas para tener ese componente económico. Pero tú, ¿de dónde miras que es el factor? ¿Por qué nosotros no generamos más oportunidades con nuestra economía? ¿Dónde está la traba, digamos? Yo diría que, bueno, desde un enfoque marxista agarramos los medios de producción. La tierra, el capital, el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, si agarramos el trabajo, agarramos baja escolaridad, dificultades en habilidades, competencias,
y que está muy ligado también a todo el sistema. Es decir, es como un círculo, que bien lo mencionaba, es un círculo vicioso donde no impulsamos otros sectores, porque si vamos a los otros medios como el capital, la tierra, está de una u otra manera secuestrada por ciertas élites o grupos de poder, y que esto entonces se han ido acomodando durante diferentes décadas. Entonces uno no ve, por ejemplo, una maquila o una industria manufacturera más allá de lo textil, de las piezas de automóviles, algunas piezas, y los arneses, por ejemplo. El principal producto de exportación es el café. Y dependiendo del precio, este año pues bien peligra porque está reduciéndose el precio. Y agarra uno el medio de la tierra y dice, bueno, nunca le dimos a la reforma agraria cabeza de hace 5 décadas. Y todo lo que se hablaba en ese entonces se usaba conceptos de terrateniente, etcétera, etcétera. Entonces es un círculo vicioso que después avanza al tema cultural. Y nosotros no hemos podido romper ese ciclo de seguir produciendo bienes primarios, materias primas, no darle valor agregado. Yo mencioné la CEPAL, y la CEPAL en los 70 que quería este modelo de sustitución de importaciones por producción nacional, nunca cuajó. Entonces hay varios, primero, momentos de la historia de Honduras durante las últimas décadas, o siglos, perdón, y quién tiene estos medios. Y por último, que otro teórico incorporó otro medio, que es lo que mencionaba de la tecnología, la innovación, de cómo este café, cómo lo seguimos exportando en sacos, este banano en caja, camarones congelados, aceite de palma en lata, y no hemos ni siquiera podido darle una marca país real a Honduras. Si uno dice café colombiano, Colcafé o Juan Valdés. Y nosotros decimos café hondureño. Honduras es el nombre. Honduras es el nombre. Entonces, ni siquiera el tema de región, o una que otra que marcala, que es de origen, pero yo hablo como país. Entonces, Honduras, que no tiene poder fuerte como se usa en relaciones internacionales, solo tiene poder blando, que es todo el tema cultural, ni siquiera eso ha podido avanzar. Entonces es muy difícil proyectar, programar programas, impulsar sectores productivos si al final seguimos haciendo más de lo mismo. Y en este caso, es más, hemos caído para mí es un concepto erróneo del emprendimiento. Porque ¿qué emprende uno? Comida, artesanía, bisutería, y no estoy menospreciando, o comprar ropa usada. Me voy al Golazo haciéndole promoción y compro una camisa de 50 pesos, pero la vendo a mi amigo a 200. Entonces, ese es el emprendimiento que se está dando actualmente. Entonces, no podemos generar grandes cantidades de empleo si las actividades económicas no son realmente impulsadas. Yo creo que sí, el agro es de los principales sectores, sigue siendo un bastión de la economía, pero tiene que ir solventándose estos problemas que están aledaños, como la tenencia de la tierra, infraestructura para producir. Ya que hablamos hoy de los combustibles, bueno, muchos que utilizan el diésel en su maquinaria, en su secado, en máquinas de secado de cacao o café, pues va a haber incrementado esos costos. Entonces, si no solventamos esos otros problemas, muy difícilmente estamos como teniendo ideas para impulsar enormemente la economía nacional. Ismael, fíjate que este tema lo he agarrado, pero de lleno. Yo recuerdo que me fui a meter a Senasa de la SAP, porque yo le decía, miren, nosotros tenemos que enseñarle a la gente cómo exportar. Yo soy pequeño productor de café de cuarta generación y consumidor bastante, porque siempre ando con mi yete y me tomo mis tres yetes al día de café. Pero he hecho un gran esfuerzo y me he puesto como objetivo en mi vida dar el paso que nunca pudo dar mi abuelo, mi madre, mi bisabuelo, nada, que solo hemos sido productor. Quiero dar el paso de lograr en algún momento que mi producto
puedo colocarlo afuera. O con valor agregado en las bolsitas y todo eso. Entonces ahí voy poquito a poco. Pero le digo yo, el Estado eso debe de empujar, porque si le das condiciones, el dinero que gana ese productor ya queda en la comunidad. Uno lo mira reflejado. Un poquito donde he podido yo tener impacto en alguna gente que corta el café, que va. Hace poco fui a una actividad de ellos familiar. Fui a una boda de uno de los trabajadores. Me alegré mucho verlos con su ropa, bien vestidos, sus zapatos, casándose bien. Bueno, ¿cómo me ponen los que ponen? Smoking, le ponen el corbatín. El corbatín y todo. Esto en una montaña, esto va mejorando las condiciones de vida, porque el dinero va quedando ahí. ¿Va? Entonces son las cosas que uno va poquito a poco impulsando y va, claro, le da una satisfacción, pero tratamos de que en economía te dé una rentabilidad para hacerlo sostenible. Entonces, es ahí donde tiene que ir el Estado. El Estado tiene que generar condiciones para que las comunidades, y ahí yo creo mucho en las cooperativas, en algún momento, generar cooperativas con el acompañamiento del Estado para sostenerlas, porque ha tenido un mal sabor de boca el pueblo con algunas cooperativas, todos esos problemas que han pasado. No, Olibre, por ejemplo, implementó medianamente bien el tema de las cajas rurales. Cajas rurales, que es un buen mecanismo. Buen mecanismo de solidaridad, de colectividad, de apoyo. Y eso es lo que hay que empujar. Pero el tema, porque yo creo que tú lanzaste bien el planteamiento crítico, que si lo dejas que emprenda, pero lo dejas en el emprendimiento de poner también otra venta de golosinas y hay otra en la esquina, entonces este va a ir a comprarse allá. O sea, tienes que generarle esa opción de que pueda darle sostenibilidad y la rentabilidad que ocupa el proceso. Y ahí entraba incluso, les decía yo, fíjate que tuve la oportunidad en España, en el sur de España, hay un proceso de cooperativas ahí vi cooperativas administrando escuelas. Una escuela de una cooperativa, escuela privada. Sí, que uno pensaría que no hay vinculación entre la educación y una cooperativa. Sí. Vi una cooperativa organizando y administrando un parque, una cooperativa produciendo energía solar, colocando paneles solares, produciendo energía solar, y de la cooperativa después contratando técnicos. Entonces hay un montón de actividades que puede realizar la comunidad y que puede realizar si está acompañando con el Estado para irlo orientando dónde puede dar ese servicio, y obviamente acompañado de lo principal cuando vas a iniciar, que es el capital de impulso. Y ahí entra entonces esta visión de por qué nosotros nos hemos inclinado obviamente en nuestra ideología en la visión de la solidaridad. Porque la otra, la derecha, es sálvese quien pueda, y el que consiguió, y póngale todas las espuelas al que viene abajo. Sí, y nosotros creemos en una economía solidaria, en una economía que se puede construir un ciclo virtuoso y que le pueda permitir generar un buen vivir a todos los ciudadanos. Entonces, ahí me gustaría que también nos ayudaras a reflexionar sobre eso, que debería ser el paradigma donde debemos de ir llevando la economía en Honduras, esa visión que nosotros siempre planteamos desde Libre, y que obviamente que es el sueño que seguimos trabajando. Sí, a mí me gusta una frase de que para ver el futuro uno tiene que afianzar el pasado. Entonces no hay mejor manera de programar o proyectar el futuro analizando entonces la historia. Y qué bueno que mencionamos esto de las cooperativas, porque también Honduras ha tenido diferentes momentos y uno fue la economía social. Y si uno agarra un libro de historia, cómo nació Ondupalma, las cooperativas. En los 70 volvemos al tema de planificación. Un poco de reforma agraria. El tejido social, cómo se incrementó después de la huelga bananera del 54. Entonces, es retomar cosas. Yo diría más bien, no es inventar el agua hervida, sino ya está, ya hay modelos. España es uno de los... Y ha apoyado mucho España en ese tema de economía social.
no la economía social de mercado de Alemania, sino una economía social cooperativa de España, que es una de las más avanzadas, tanto en el sur como en el norte de España, de todo Cantabria, País Vasco, Galicia, donde han venido aquí. Hay una universidad de economía social que muchos hondureños han sacado especialidades allá. Y es entonces que la cooperativa es un mecanismo que realmente ha funcionado. Y aún lo poco que sobrevive en Honduras, que es muy mínimo, pero aún así se sigue manteniendo experiencias de cacao, como los suizos apoyaron. Claro, el 95% del cacao va a Suiza, ¿va? Pero aún así es como, bueno, la instalación de capacidades de estas cooperativas en Atlántida. Igual el café es un sistema cooperativista de una u otra manera. Porque nace de cosas familiares, de sus vecinos, cortadores, cómo mantengo bienestar para que ellos se mantengan, sobre todo por el tema migratorio, que no se vayan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, es más bien retomar todas esas experiencias de cooperativas, de cajas rurales, y cómo el tejido social se va a ir afianzando, porque no solo es un tema económico, es un tema donde la sociedad se vea comprometida con el desarrollo primero de su localidad y luego regional, departamento, etcétera. Y claro, como país, que eso, el tema de identidad es difícil abordarlo, pero a su vez es otra de las cosas que aportan a la economía, la confianza, creer en sus instituciones. Eso, aunque no haya un modelo econométrico para medir cuánto confianza incrementa el Producto Interno Bruto, pero a su vez sí, la gente cuando cree en un gobierno trabaja diferente. Entonces, creo que ya hay diferentes líneas que se pueden retomar para mejorar la situación de las mayorías. Muchas gracias, Ismael. Yo creo que hemos estado hoy en este episodio. Vamos a seguir dialogando. Yo creo que te ha gustado aquí. Sí. He visto el entorno agradable. Agradezco también al productor Emilio, que está apoyándonos, a Rodas también, que está en el equipo, y decirles a ustedes que lo que hemos analizado hoy deja algo claro. Honduras no está aislada del mundo. Lo que ocurre afuera impacta adentro, en la economía, en las oportunidades, en la vida de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de nuestra gente. Este es un momento que obviamente, como todos en la vida, cuando hay crisis, exige mucha responsabilidad, mucha claridad, mucha visión del país. Nosotros no podemos controlar los ímpetus de Donald Trump. Ese se mueve por sus propios intereses y a los que él responde. Pero sí podemos decidir cómo nos preparamos, cómo fortalecemos nuestra economía, cómo protegemos a nuestro pueblo. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Ese es el reto que nos toca a los hondureños. Este país le pertenece al pueblo y hemos tomado la decisión de prepararnos para acompañar al pueblo paso a paso. Gracias por acompañarnos en La Guillotina, y siempre lo decimos, como está muy claro en nuestra frase: la corrupción no es cultura, es un delito. Y nosotros tenemos que lograr construir la virtud de la honestidad. Muchas gracias por estar siempre atentos de estos episodios de La Guillotina.